presente, el relator del pueblo. Tu amor te espera, no esperes más. Operativo Clamor. Tanto tiempo. Los jueves a las 14 en Caput. 5, 4, 3, 2, 1. ¿No quieren? Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa, ¿no? Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Todos los martes a las 10. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos, bienvenidas a este martes lluvioso, fresco, desapacible, pero lindo para estar en la radio y lindo si se quedaron en la casa pensar que están escuchándonos, ¿no? Así que, bueno, ahí vamos a estar en Mundo en Clave durante toda esta hora en la que les hacemos compañía a todos nuestros oyentes de Radio Caput y esperamos que después, por la tarde, a las 4 de la tarde, se sumen los oyentes de la radio pública de Marcos Paz, la 90.5 a partir de las 16, y mañana se sume RPD Radio FM 97.5 de Oberá en Misiones, ¿no? Como todos los miércoles a las 20 horas. Buen día, Larry. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, aquí estamos y dándole la bienvenida de vuelta a Lali, que... Yo pensé que se había afeitado, Lali. Lo tuvimos durante algunas semanas al Chino Román y volvió Lali a los controles y ahí estamos, contentos de recibirla y tenerla ahí del otro lado del vidrio. Y bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a dedicarnos a un país que es raro, ¿no? Es atípico. Es atípico. Es atípico en el contexto digamos, del lugar donde se encuentra. Ajá, con muchísimos pobladores de ese país que vive y por supuesto sus hijos y sus nietos, ¿no? Que han ido llegando a la Argentina en busca de trabajo, de un futuro mejor, y lo tienen y hay una comunidad muy, muy grande, inclusive clubes, ¿no? Es cierto. ¿Sí? Clubes y radios también, ¿eh? Y radios. Y radios, sí, y radios claro. también, sí. Sí, Señor, sí, señor. Así que, si te parece, nos vamos con un tema que, sabes que tenía otro, pero que prácticamente en las primeras palabras del tema nombraba al país. Entonces dije, bueno, lo blanqueo y mandamos a ese país. No, vamos a dejar un minuto de suspenso. Se llama Pobre Corazón, este tema que vamos a escuchar ahora. Buenas noches, Luna. Gracias, Emma. ¡Eso! Y está sonando ahora, ¿no? Pobre Corazón, en estos días, porque fue subido a la red hace una semana más o menos. Esa es tu especialidad, ir detectando y cuando lo que suena ahora, ¿no? Me en gusta cada cuando lugar. los encuentro. Vos sabés que tendríamos que hacer algo con estos temas que vos traés, Sí. una compilación de Ajá. lo que pusimos al aire en todos estos programas desde el principio de año, ¿sí? Como para mostrar no solamente la investigación musical, cultural que vos hacés, sino cómo la música atraviesa los idiomas y los espacios, ¿no? Para que no se dé cuenta. Se viene el disco de Mundo en Clave. Estarás más junto a mí. Hay mucha música en este país, hay mucha cumbia y hay mucha música joven y mucha gente joven que sigue surgiendo, mucha música de amor, pero también hay de la otra, de reclamos sociales. Bueno, ¿querés contar vos?
No, digo, dejémoslo de fondo mientras yo digo las palabras iniciales con Sí, las que siempre tratamos de empezar la reflexión de cada uno de las emisiones. Vos sabés que las alternativas por las que atraviesa y seguramente sucederán en América Latina no son diferentes a las que ocurren en otras partes del mundo. Pero la cercanía con nuestra realidad, tal como vos lo decías, hace que a veces perdamos la dimensión de lo que nos sucede. La puja, casi siempre, es una pelea por la supremacía y la supervivencia. Alguien quiere hacerse fuerte y dominante y busca la forma de lograrlo saqueando los recursos de otros, a fuerza de presión, por supuesto. La ubicación juega un papel importante y la mayor o menor riqueza natural vuelve a un país o a una región en vital a los intereses del poder. Y aunque hoy ese poder ya no tiene nacionalidad ni pasaporte, aún se perciben bloques dominantes asociados por heredad, intereses o historia compartida. El país que abordaremos hoy fue y es víctima del choque de intereses imperiales que después de varios siglos lograron estabilizar sus diferencias a costa de convertir a Paraguay, de ese país estamos hablando, en un país fallido, un país con un osado plan de desarrollo allá por el siglo XIX, fue convertido en territorio arrasado y condenado al olvido en medio de la disputa entre bloques de poder internacionales. Pero los tiempos y las circunstancias tienen sus revanchas. Y aunque hoy aún persista la situación de importancia relativa, Asunción vuelve a la agenda internacional gracias a que sus entrañas albergan un recurso básico y vital. El acuífero guaraní pone a Paraguay en el campo de juego de las ligas mayores. Y aunque hoy no sea protagonista de la puja, está a punto de figurar y volver a escena. Mírame, mientras te estoy hablando, aquí estoy. Bien, bueno, ahí con tu introducción anunciamos el país que estamos abordando hoy, Larry. Y para profundizar, conversamos con un periodista y político paraguayo que es además integrante del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAG. Fue candidato también a la vicepresidencia por la Alianza Ganar en 2018. Es una alianza que apoyaba a Fernando Lugo. A la ¿no? izquierda en Paraguay. A la izquierda paraguaya. Es muy complejo lo que pasa en Paraguay, lo que pasa con el Partido Colorado. Bueno, 40 años de dictadura no pasaron en vano, ¿no? Dejaron una pasaron, huella muy profunda. Sí, dejaron una huella y dejaron una cultura derechosa también, ¿no? Para decirlo claramente, ¿no? Conversamos con Leo Rubín Godoy y yo diría, Yo me remonté a lo que charlamos ayer, ¿sí? Claro, porque después vamos a hacer un análisis de lo que hablamos, pero vos querías hacer una advertencia previa hay que prestarle atención a toda la entrevista, pero hay 2 o 3 puntos que hay que poner especial atención y creo que, no lo voy a revelar, yo creo que el oyente tiene que entender hacia dónde nos dirigimos y hacia dónde Leo, un amigo, se dirigió con su declaración, pero presten atención sobre todo lo que hablas de la embajada estadounidense en Asunción. Nueva embajada. La nueva embajada. Ahí vamos con Leo Rubín entonces. ¿Cómo te va, Leo Rubín? Muchas gracias por atendernos. La primera pregunta que te hacemos tiene que ver con que hubo unas elecciones recientemente en Paraguay, las ganó Santiago Peña, de alguna manera que haya ganado él y el gabinete que acaba de formar, de alguna manera dan la pauta que se confirma que la derecha sigue gobernando Paraguay. Ahora, ¿cómo ves en el contexto de geopolíticamente el papel de Paraguay en este momento, sobre todo dentro de la región, teniendo en cuenta que muchos de los países en los últimos años han tenido elecciones y ganaron los progresismos, ¿no? Chile, Colombia, en fin, fueron muchos los países en los que hubo elecciones, ¿no?
Sí, bueno, primero decir que Paraguay, esta elección fue fulminante para la oposición en general, para nosotros, porque yo también formo parte de la política, porque el Partido Colorado logró un triunfo aplastante, parecía casi estudiado de manual, digamos, es como si hubiera estado hecho a propósito, ¿no? O sea, coparon el Senado, coparon la Cámara de Diputados, esta semana están copando prácticamente la justicia. Tenemos un presidente que hasta ahora sigue electo, digamos, que es el títere de Horacio Cartes, que es una persona que fue nombrada significativamente corrupto por Estados Unidos con sanciones, él tuvo que desmembrar sus empresas. Nosotros pensábamos que todo eso iba a hacer que el Partido Colorado caiga, parece ser que lo han inflado. La semana pasada fue su cumpleaños y parecía la época de Stroessner. Antes acá en la época de Stroessner la gente hacía fila para ir a saludarle al dictador y en esta oportunidad ocurrió lo mismo. Se hizo una fila donde había 3 o 4 cuadras de gente para ir a saludarle a Cartes. Es realmente feo, es como cuando van a saludar a los mafiosos, ¿no? Como por más o menos besarle la mano, ¿no? Una cosa así y realmente es lamentable. Entonces lo que está pasando en Paraguay no es solamente que se conserva la derecha, sino que estamos al frente de un gobierno que pinta, digamos, casi de ultraderecha. Ya esta semana unos senadores del Partido Colorado presentaron un proyecto de ley para prohibir lo que ellos le llaman la ideología de género en todas las escuelas públicas y privadas, digamos. Imagínense, en un artículo muy escueto donde no dan explicaciones, no definen qué ellos consideran que es ideología de género, ponen multas, incluso dice que no se va a poder recibir financiación extranjera, porque el año pasado también hubo una discusión aquí porque se cortaron unos proyectos que incluían la merienda escolar que son pagadas por la Unión Europea. Y entonces, bueno, esto también podría afectar, digamos, a cooperaciones internacionales. Así que lo de Paraguay está pasando de derecha conservadora, de Abdo Benítez, digamos, a una derecha más ultraderecha, con la particularidad esa, ¿no? Que hay un presidente electo, pero hay un superpoder arriba que se llama Horacio Cartes. Lo que ha pasado acá es lamentable, es triste y bueno, para nosotros de la política nos merece una gran autocrítica por qué ha pasado esto. Bueno, una de las razones, más allá de las equivocaciones de la izquierda nuestra, que perdimos de 6 senadores, nos quedamos con una sola, con la senadora Esperanza Martínez, es la irrupción de una tercera fuerza de Payo Cubas. Paraguayo Cubas fue candidato a senador, logró el 23% casi de los votos, le restó a Efraín Alegre, eso hizo quebrar a la oposición. Bueno, y Payo Cubas es una persona indescifrable, porque no es Milei, no es Bolsonaro, no es Trump, pero tiene un poco de eso, ¿no? De Bukelele, o sea, es una persona interesante también para el estudio, digamos, ¿no? O sea, este estuvo preso, lo soltaron el viernes, está ahora con prisión domiciliaria, y algunos integrantes de su partido que llegaron al Parlamento hoy se pasaron ya al Partido Colorado, ni en la primera semana de la legislación ya se cruzaron al Partido Colorado, muy rápidamente fueron comprados, porque efectivamente son comprados con plata o con promesa de cargos para su gente. Entonces, lo que pasa aquí es que pasamos de la derecha a una ultraderecha prácticamente. ¿Cuál es el papel que vos pensás que le asigna, digamos, el mundo en general, a las relaciones internacionales, a Paraguay? Yo tengo la sensación de que es tierra de nadie, es tierra de intercambio, donde hay una disputa de 2 bloques y se dirime esa disputa dentro de Paraguay. ¿Lo ves así? ¿Ves que esa es la función que quieren desde afuera para Paraguay? Paraguay siempre fue muy aliado de Estados Unidos de la época de Stroessner por ser un país que se declaraba anticomunista, con muchas ganas de declararse anticomunista, entonces ha recibido muchos favores y siempre fuimos, como toda Latinoamérica se suele decir, el patio trasero, pero Paraguay en particular. Miren, esta semana pasada se reinauguró la embajada norteamericana, un edificio monstruoso. Yo les puedo explicar lo que tardaron en reconstruir esa embajada. La dimensión no tiene proporción con Paraguay. Entonces nosotros nos preguntamos, en una época donde la guerra no necesariamente es con armas físicas, sino también con el ciberataque, ¿cuántos pisos para abajo debe tener
si es que no está instalada toda la CIA para Latinoamérica ahí adentro, ¿verdad? Paraguay siempre le ha abierto las puertas a Estados Unidos, es el único país que tiene relación diplomática con Taiwán y no con China. Eso también hoy se pone, digamos, tiene un papel importante. La elección pasada no fue tan importante, pero ahora con toda la movida de Estados Unidos contra China, sí tiene un papel importante para Estados Unidos que Paraguay siga siendo amigo de Taiwán. De hecho, ahora Peña acaba de hacer una gira donde está en Emiratos Árabes y creo que está por aterrizar en Taiwán esta semana. Paraguay es un aliado indiscutible de Estados Unidos, del gobierno colorado, lo hacía históricamente, y no se va a mover un pelo. Aunque tengo que decirlo que el canciller que eligió Peña es un canciller a quien yo le he entrevistado y él es pro-China continental. Y él dijo que Paraguay va a mantener relaciones con Taiwán, pero que quiere abrir a una posibilidad de China. Es como que dio un pasito en su declaración distinto a los últimos 70 años, pero todos sabemos, porque también yo he hablado con gente en China, que para China no se puede negociar esto. Vos tenés que romper relaciones con Taiwán si querés empezar a hablar diplomáticamente con China, algo que es obvio. Nosotros sí estamos en una situación donde a los colorados les sirve, al gobierno colorado les sirve esto porque puede pedir más favores de Estados Unidos. Leo, de alguna manera que se esté equipando tanto en la embajada, ¿puede tener alguna relación con el desembarco de tropas en el tramo paraguayo de la hidrovía Paraguay-Paraná? Lo que se hizo es como una especie de cooperación con la parte de los ingenieros de militares norteamericanos. No es la primera vez que lo hacen, ¿verdad? En esta oportunidad siempre uno puede tener una sospecha, ¿no? Como los fantasmas, que las hay, digamos. Entonces, bueno, van a venir a hacer una cooperación en particular por el tema de la hidrovía. Pero no se ha hablado de tropas ni de ningún tipo de base militar, digamos, hasta el momento. No, eso no se ha pronunciado. Y como digo, en esta época cibernética, tal vez tener un búnker informático bueno pueda ser mucho mejor, digamos, ¿no? Desde su perspectiva. Paraguay, por ejemplo, no tiene una conexión directa con Internet como tienen los otros países por la vía submarina, digamos. Nosotros no estamos enganchados. Esto es algo que una vez me dijo una persona, un entendido, a ellos les sirve eso, porque Paraguay es como que dentro de todo está aislado y su conexión lo tiene que hacerse por satélite y ahí Estados Unidos tiene una gran ventaja. Entonces es como, no sé, yo no me quiero meter en un tema informático ni tampoco en ninguna conspiración paranoica, pero tenemos que pensar en todo esto. Pero concretamente esa es una especie de cooperación por la hidrovía supuestamente puntual, digamos, ¿no? Hay una relación interesante que en algún momento tuvo una versión de una fábrica de armas, de pistolas de mano israelí que fabricaba la Jericó, un arma de puño, digamos, ¿sí? Y pensé en Cartes y su amistad con Netanyahu, sus contactos con Netanyahu. También por ahí hay una relación con la ultraderecha, ¿no? Que cierra un triángulo, Estados Unidos, Israel y Paraguay, un triángulo político, geopolítico interesante. Sí, de hecho, Santiago Peña volvió a decir, porque ustedes recordarán que en la época de Cartes se mudó la embajada a Jerusalén, eso fue durante la época de Trump, y ahora después con Abdo volvió a Tel Aviv y ahora va a volver a Jerusalén, según dijo Peña. Porque Peña no tiene, incluso todos los ministros que ha nombrado hasta ahora, excepto dos, yo creo que el de Relaciones Exteriores, que tengo una teoría yo que a lo mejor le deja un par a Peña nombrarlos. Después el resto son todos son cartistas, digamos, todos son puestos por Cartes, digamos, todas las carteras que ya se han anunciado. El de Hacienda trabajó con él en su banco, la ministra de Futuras Obras Públicas también trabajó con él, es decir, todos son como sus empleados. Y en el caso de Relaciones Exteriores y Educación, que fue el último nombrado, que es una persona, digamos, más progre, por decir así de alguna manera, dentro de lo que se puede definir esto, que ya fue atacado con este proyecto que les conté antes. Pero sí, claro, Cartes tiene una relación con Netanyahu que es muy fuerte, y nosotros especulábamos en algún momento que si Cartes se iba extraditado o le pedían la extradición, a lo mejor Netanyahu lo llevaba a Israel, digamos, ¿verdad? Eso siempre se manejó aquí como una posibilidad. Poder no sabemos si eso va a pasar, porque al volver a estar en el poder,
la charla con Estados Unidos va a ser otra. Los analistas políticos lo ven como un presidente en las sombras, Carte. Sí, va a dirigir, va a ser él es presidente del Partido Colorado y el otro día dijo que eso es tan importante como ser presidente de la República. Y el hecho de que se vayan a besarle en la mano en su día de su cumpleaños, como Stroessner, te demuestra quién es el que manda, digamos, y quiénes han sido nombrados. Es una caricatura. No sé, ojalá, nosotros decimos a veces, ojalá le lleven al que mejor le va a servir que le lleven a Carter extraditado si es que algún día pasa al propio Peña, digamos. Tal vez ahí él tenga cierta cintura para poder verse, pero todos los senadores, diputados, le responden a Carter, no a Peña, digamos. ¿Verdad? Peña no existe el peñismo, digamos, está el cartismo, que es el que pasa, digamos, ¿no? Esa es la realidad. Triste, ¿verdad? Decime, Leo, ¿el acuífero guaraní es un valor de cambio en este momento? ¿Representa internacionalmente una cosa buscada por el poder real? No se está hablando mucho del acuífero, donde sí se está prestando atención al desarrollo, entre comillas, del Chaco. Porque a mí la palabra desarrollo, tengo siempre mi manera de ver, digamos, ¿no? O sea, una zona como el Chaco que hay que cuidar, ahora quieren algunos hacer exploración de gas o de petróleo. Eso, de hecho, causó la famosa guerra del Chaco allá en los años 30 con Bolivia, digamos, que fue promovida por la ExxonMobil. Pero el Chaco está en una situación donde es el próximo paso a conquistar, digamos, ¿no? Ahí se encuentran los menonitas que han desarrollado todo un sistema muy poderoso, se ha ampliado la autopista, el acueducto que no funciona, supuestamente lo van a hacer funcionar, se están metiendo soja en una zona que no había anteriormente soja, una soja que tendría que resistir. Y ahí lo preocupante es que sí hay un acuífero que es pequeño, pero que es un acuífero, uno de los pocos, porque el Chaco tiene mucha salinidad, porque dice que hace miles de años ahí hubo un mar, entonces el agua en el fondo es salada, no es bebible, no es potable. Entonces este acuífero que está siendo utilizado de una manera brutal por la ganadería, tanto así que extraen alrededor de 300.000 litros hora, una sola empresa grande ganadera de ese lugar. Y los indígenas están sin agua, digamos. Entonces, la sobreexplotación, la que viene ahora, va a ser la del Chaco. Ya se quiso en la época de Cartes también meter en los parques nacionales, sacar diferentes minerales. Se logró contener un poco con ayuda de la población, del activismo y de un Senado que anteriormente era un Senado más pluralista, donde te decía, el Frente Guazú tenía 6 senadores, llegó a tener 12, pasaron al Frente Guazú de 45 durante este último periodo. Pero ahora, ¿cómo parás cuando ellos tienen la mayoría ya absoluta, digamos? Lo único que el Partido Colorado tiene la particularidad que ellos siempre son oposición y gobierno al mismo tiempo. Entonces, es como a veces le pasa al peronismo, ¿no? Entonces, de repente, ahí están los que hacen oposición y al mismo tiempo son oficialistas, ¿verdad? Hablando de peronismo, te hago, creo que la última. ¿Cómo vislumbrás que puede llegar a ser el vínculo con Argentina? Tiene que ser buena. Nosotros tenemos una relación histórica con Argentina y con Brasil que para Paraguay es fundamental. Estamos en el medio de dos monstruos. Bueno, el mayor es Brasil, sin duda, con Itaipú, que ahora hay que renegociar el tratado de Itaipú. Por suerte está Lula del otro lado. Y bueno, vamos a ver quién nos toca del lado argentino, ¿verdad? O sea, en este momento nosotros tenemos también que negociar algunas cosas de Yacyretá. Paraguay se está quejando por un peaje que tiene que pagar en Argentina por pasar por la hidrovía, cosa que no corresponde, digamos, que es una queja permanente. Así que hay mucho que tratar y estamos esperando expectante, ¿verdad? Yo me quedé impactado con este libro loco de Milei la semana pasada. Me pasé leyendo casi todo el libro porque no podía creer las cosas que leía, pero también creo que como el voto emocional, no sé a cuánta gente que le siga a Milei esto le pueda importar. No creo que él llegue tampoco, ¿verdad? Ustedes me dirán mejor que lo que yo pueda pensar desde aquí, ¿verdad? Pero bueno, ojalá que nos toque un peronismo un poco más light, como parece el de Massa, que esté ahí, que es preferible a Patricia Bullrich o a Milei o a Larreta, ¿no? Leo, te agradecemos muchísimo este contacto. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave.
siempre en Caput. En Caput. Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. Noticias. El Senado comienza a debatir hoy el proyecto sobre lavado de dinero aprobado en abril en diputados. El encuentro se llevará a cabo a partir de las 17:30 en el Palacio Legislativo y contará con la presencia de funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera y de la Comisión Nacional de Valores. El proyecto sobre prevención y persecución del lavado de activos, que es impulsado por el Poder Ejecutivo y que fue aprobado por la Cámara de Diputados a mediados de abril pasado, tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la Ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo y la creación de un registro de activos virtuales. Avanza la investigación por la supuesta compra de lugares en las listas de Javier Milei. El proceso judicial que analiza este hecho sumará hoy otro capítulo en los tribunales de Comodoro Pi con las declaraciones ante el fiscal Ramiro González, de la legisladora porteña Rebeca Fleitas, el empresario Juan Carlos Bloomberg y la representante de la agrupación Generación Libertaria, Mila Zubrigen. En la última semana, la actualidad de La Libertad Avanza quedó atravesada por las denuncias públicas sobre ventas de candidaturas que en algunos casos ya fueron ratificadas en sede judicial, como ocurrió con el abogado Carlos Maslatón. Presentaron un protocolo contra el acoso sexual en el fútbol mexicano. Fue presentado por la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga de México. Los 18 clubes afiliados deberán adoptar en un plazo no mayor de 6 meses el nuevo procedimiento. El nuevo protocolo tiene el objetivo de erradicar conductas clasificadas en 3 diferentes tipos de acoso y hostigamiento sexual: tipo físico, verbal y no verbal. Más información en telam.com.ar. Un problema, un alivio. Que nadie nos escuche. Los martes a las 6 de la tarde. Que nadie nos escuche. Que nadie nos escuche. En Caput. ¿Sabe lo que pasa? Acá le está fallando el engranaje. Si usted no le pone un poquitito de Radio Caput, el engranaje va a seguir fallando. Radio Caput. Seguimos con otra vuelta al mundo en clave. Aquí en la mañana de Radio Caput. Asunción, Paraguay. MC Risco está en la casa. Subte en el beat. Y esto que dice así: esta es mi gente, mi raza, nuestra nación, tierra bendita de personas valientes. Mano al pecho y digo con gran emoción: soy de Paraguay, el corazón del continente. País rico en historia, de una hermosa cultura, respirando aire puro, no uno que te satura. Un pueblo oprimido por culpa de la estructura, fruto de nuestra podrida y maldita dictadura. Esto es Paraguay, tierra de lucha y garra. Cada página de nuestra historia orgullosa se narra. Nos hicieron borrar, sacar de los albergues
alrededores. 3 países nos destrozaron por órdenes superiores. No pudieron, aquí estamos, hemos sobrevivido. A esta tierra amada siempre la hemos defendido. Decimos sí al perdón, pero no al olvido. Este es mi amado Paraguay, usted sea bienvenido. Es una editorial esta, ¿no? Absolutamente. Solamente un concepto que queda un poquito desencuadrado del tema, que es la cuestión de la raza. Hoy en día el concepto de raza ya no se usa ni siquiera para definir a nadie. Lo que sí podemos definir es la etnia. Pero bueno, de todas maneras me parece un grito de libertad, un grito de identidad que me parece muy justo, ¿no? El reclamo es absolutamente justo. Es un país que ha sido arrasado, es un país fallido, como dije antes, ¿no? Un país que no pudo concretarse. Fíjate una cosa curiosa, la guerra de la Triple Alianza dejó sin varones a Paraguay. Hasta hace no muchos años, o no muchas décadas, la mayoría femenina, digamos, en Paraguay, era muy notoria, mucho más notoria que la naturaleza, ¿no? Que lo natural. Generalmente las mujeres tienen en una sociedad el 51%, es estadística pura, 51% contra 49% de varones. Una tontería, pero que se tiene en cuenta en la sociología, pero que en Paraguay era mucho más notorio. Se habían quedado sin varones. Recuerden también que murieron muchos niños en la guerra de la Triple Alianza porque fueron vestidos como soldados cuando ya no le quedaban hombres que fuesen al frente porque habían sido muertos en batalla. Entonces, y claro, y está muy bien, Lari nos está diciendo desde el control, nunca mandar mujeres a la guerra. No, porque el concepto de mandar mujeres a la guerra implicaría la no descendencia. Es una cuestión atávica, una cuestión muy histórica. Lo que es notorio es que Paraguay se quedó con un desequilibrio de hombres y varones, más allá de lo natural, y después una gran migración que despobló el país. Hombres solos que vinieron a Argentina, que fueron a Brasil, y dejaron a sus familias en Paraguay y tratando de enviar dinero hacia allí. Es un país sin ninguna duda fallido, 40 años después de dictadura, bueno, lo sumió en la mayor pobreza. Es uno de los países donde la desigualdad en América Latina es uno de los de mayor desigualdad, ¿no? Después ya vamos a ver los datos más duros con respecto a los ingresos y ya te vas a dar cuenta. ¿Qué conclusión? Habías hecho una observación para los oyentes antes de la entrevista que tenía que ver con la embajada, sí, pensaba, claro, lo que hablaba Leo Rubín de la embajada de los Estados Unidos en Paraguay, la sede nueva, que era una cosa gigante de un montón de pisos, con la presunción de que había unos cuantos pisos hacia abajo. ¿No? Cuando hablamos de subsuelo estamos hablando de lo oculto. Y en algún momento le preguntábamos acerca de si tendría que ver, entre otras cosas, con el envío de tropas estadounidenses a toda la parte norte del sector de la hidrovía que le corresponde a Paraguay, ¿no? Pero él hizo una aclaración muy interesante y es absolutamente cierta. Hoy en día no necesitas tropas para dominar un país. No, tenés otras cosas. Pero sí hay que prestar atención a... Yo había dicho 2 o 3 cosas y me encontré con la cuarta porque habíamos anotado ayer, después de la entrevista, hablando entre nosotros, en principio voy a hacer la presencia de menonitas en un país como Paraguay, en una zona donde se supone que hay riquezas. Los menonitas están sospechados siempre de responder a sus raíces no religiosas, sino geopolíticas, que es Estados Unidos. La segunda es la historia de la Guerra del Chaco, que es algo que enfrentó a Bolivia con Paraguay, y el motivo fue una empresa transnacional, una empresa de capitales norteamericanos. La embajada, que es lo que nombramos, y el último detalle que quiero sí poner mucho acento y que de alguna manera señala o ponen de relevancia el dato de ser territorio de nadie. Hablaba Leonardo de la compra de tierras paraguayas por parte de Brasil y Argentina. Esto lo dijo fuera del aire, lo comentamos cuando habíamos terminado el Zoom de la grabación, y me parece sumamente importante. ¿Por qué? Porque escuchamos en los últimos tiempos que, por ejemplo,
Paraguay exporta más soja de la que planta. Y cómo aparece tanta soja en Paraguay que no plantan. Lo mismo pasa con Brasil. Paraguay es usado tanto por Brasil como por Argentina, por los grandes capitales o por los grandes terratenientes, como sitio, como si fuese una zona franca, pero del delito. Del delito y de la evasión. Larry, podríamos, pensando en Argentina, trazar un paralelo, si bien no hay países limítrofes, aunque sí, Chile compró, hubo empresarios chilenos que han comprado tierras en algunos lugares, como en Mendoza, como en Salta, en la por Patagonia ejemplo, los también, viñedos, y en la Patagonia. Pero en la Patagonia estaba pensando en los otros compradores que tantas veces hemos hecho notas, pensando en Lago Escondido, pensando en los Benetton, en los jeques árabes, en los príncipes. Sí, la extranjerización de la propia tierra. Esto es una cosa común, es como yo digo, ¿no? Ya el capital no tiene tampoco pasaporte. No podemos hablar solamente del imperialismo norteamericano, estadounidense. El imperialismo perdió, digamos, la nacionalidad. Por supuesto que todavía tiene trazas y digamos, huellas de su nacimiento, pero hoy se muta de un lado a otro con una facilidad extraordinaria. Sí, pero es cierto que no tiene pasaporte, que el capital no tiene pasaporte, pero también es cierto que los países tienen leyes y que en el caso de Argentina, por lo menos, ignoro lo que pasa en Paraguay en este sentido que vos mencionás con las tierras compradas por brasileros, por argentinos, pero en el caso argentino, en nuestro país, en el sur, hay leyes que se violan, porque no puede estar en manos de extranjeros los territorios limítrofes con otras naciones. Macri autorizó a través de la ley, y no fue derogada, la ley que permite a un extranjero comprar tierras limítrofes, ¿sí?, en la frontera. Responden a un programa internacional de extranjerización, ¿no?, de la tierra y de los recursos. Así que, ¿qué podemos decir al respecto? Si te parece, damos una vueltita por el mundo y volvemos otra vez a Paraguay. Sí, es muy bueno eso. El presidente chino Xi Jinping instó a su ejército a reforzar los planes de guerra y a aumentar su preparación para una eventual batalla en medio de tensiones con Estados Unidos por la isla de Taiwán. En ese sentido, hizo un llamado a vigilar los peligros potenciales y pidió mejorar los planes de guerra y combate, así como intensificar el entrenamiento en condiciones reales de la batalla. Además, China condenó la aprobación de Estados Unidos de 2 acuerdos de venta de armas y equipos militares a Taiwán por un valor de $440 millones. El Salvador. El partido oficialista, el conservador Nuevas Ideas, celebró el domingo elecciones internas en las que solo participó la precandidatura del actual presidente del país, Nayib Bukele, que busca su reelección en 2024 en medio de un debate sobre la Constitución prohíbe o no un segundo mandato consecutivo. La ley obliga a los partidos que pretenden participar en las elecciones de 2024 a efectuar elecciones internas para definir a sus candidatos. El presidente ruso Vladimir Putin se reunió, créase o no, con el líder del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, después del fallido motín del cuerpo de mercenarios el mes pasado, dice el Kremlin. Según el portavoz del mismo Kremlin, Dmitry Peskov, Prigozhin fue uno de los 35 comandantes de Wagner invitados a una reunión en Moscú en la que el presidente ruso analizó cómo avanza la guerra en Ucrania y lo sucedido durante la rebelión. El opositor Frente Amplio por México culminó la primera etapa del proceso de selección de su candidato presidencial, luego de que 33 postulantes, entre políticos de larga trayectoria y representantes de la sociedad civil, solicitaran su registro. La coalición de derecha cerró el domingo el plazo para que todos los interesados se anoten en la carrera presidencial que culminará con las elecciones generales previstas para el 2 de junio de 2024. Esta semana, sin embargo, habrá una depuración en la lista de aspirantes, ya que se analizará si los 33 que se inscribieron cumplen con todos los requisitos.
Y si tenés celular, no vayas a Francia. El Parlamento francés aprobó un proyecto de ley que permite a la policía espiar a los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles. La medida, que abarca computadoras portátiles, automóviles y teléfonos, permitirá la geolocalización de sospechosos en delitos punibles con al menos 5 años de cárcel. Los dispositivos también podrían activarse de forma remota para grabar sonido e imágenes de personas sospechosas de delito de terrorismo, así como delincuencia y crimen organizado. Estados Unidos autorizó hasta el 10 de julio del año que viene la exportación a Venezuela de gas licuado, según informó la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. La licencia no autoriza pagos que sean realizados con petróleo o productos derivados, ni tampoco habilita a efectuar transacciones previamente prohibidas por las regulaciones sobre sanciones a Venezuela. El anuncio tiene vigencia desde ayer, 10 de julio. Y la última, los líderes de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, se reúnen hoy y mañana en Lituania para tratar la guerra en Ucrania como telón de fondo y la eventual entrada de Suecia en la alianza, para lo cual Turquía levantaría su veto. Los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, y Francia, Emmanuel Macron, además del canciller Olaf Scholz y el primer ministro británico Rishi Sunak, son algunos de los 31 líderes de la OTAN que asisten a la cumbre en el pequeño estado báltico. Bien, y mientras vamos comiendo algún araticú, por ejemplo. ¿Qué es eso? Contanos. Uy, es una fruta que tiene una pinta bárbara. A mí que me encanta la fruta, es una fruta típica de Paraguay. Y no la conocemos en Argentina. Quizá en el norte, ¿no? Quizá en las zonas limítrofes, quizá en Chaco, quizá en Formosa, o en Misiones, en algunos lugares sí esté. Pero tiene un aspecto muy atractivo, además tentador, ¿no? Si la buscan, mírala arriba, acá la tenés, pero no se la podemos mostrar. No podemos mostrarla todavía, no, pero en cualquier momento vamos a empezar a mostrar imágenes, momento, además de las que vemos por YouTube. ¿Sí? Y bueno, después vamos a hablar un poquito, ¿no? Algo de la comida. Por supuesto está una de las cosas más típicas, que es la sopa paraguaya o sopa guaraní. En realidad allí la llaman la sopa guaraní. Ajá. ¿No? Y después algunas otras cosas más, como la mandioca, como el chipá o la chipá, mejor dicho, aunque hay otra que se llama el chipá guazú, que en realidad tiene que ver con que es ¿el tamaño pastel. ¿Tiene que ver o no? No, tiene que ver con que esto es un pastel de maíz que se parece bastante a la sopa paraguaya, ¿no? También cocido al horno, o en el tatacuá, que en guaraní tata significa fuego y cuá significa agujero o cueva. O sea, los tatacuás son unos hornos que se suelen construir en barro y tienen una forma que se asemeja mucho a una cueva, donde se conserva muy bien el calor, ¿no? Pero bueno, es muy interesante porque en el norte argentino también se habla guaraní, en Misiones, Corrientes, un idioma muy divertido aparte, porque tiene una sonoridad muy interesante, un ritmo, una forma de hablarse, a veces muy cerrada, muy difícil de entender los fonemas, pero realmente acá en Buenos Aires hay una pizzería muy cerca aquí de la radio, donde en un tiempo casi todos los empleados de la pizzería hablaban guaraní. Mira. Es más, hablaban a espaldas del público, ¿no? Es decir, andás a ver qué te decían. Pero bueno, era muy interesante. Sigue siendo muy interesante. Y es un pueblo muy laburante, muy laburador, ¿sí? Con sus propias, vos decías, ¿no? Tienen clubes, tienen radio, tienen una vida social fuera de Paraguay muy activa, y eso habla de una impronta, una huella cultural muy importante. El guaraní en sí mismo, el pueblo guaraní tiene una vida muy amplia, tiene un lenguaje muy desarrollado, y una naturaleza de por sí bastante alegre, ¿no? Sí, hay pueblos que se caracterizan por eso, quizás el clima tenga mucho que ver en eso, pero bueno. De todas maneras, bueno, vamos a un poco a los datos duros, si te parece, Hugo, porque Paraguay es una economía
bastante primaria, no tiene un desarrollo industrial que podamos destacar, más allá de la producción de algunos alimentos, y en realidad exporta las materias primas sin procesar. Hay, como digo, una primarización de su economía. Tiene un producto bruto que es casi una décima parte, o por ahí el 12% de lo que tiene la Argentina como producto bruto, son 45.000 millones de dólares anuales. Esto, como siempre decimos, consolidado el 2021, todavía los datos del 2022 no están publicados. Tengo una pregunta, quizá tenés el dato. La dependencia con Estados Unidos la genera deuda externa, la genera la ideología propia de la política que se ha instalado ya durante tantos años en Paraguay, la generan otros condicionamientos. Yo creo que en el caso de Paraguay hay alguna estimación de recursos naturales no explotados como elemento que atrae al gran capital, pero para mantenerlo, vos sabés que Estados Unidos hace proyectos a largo plazo. Uno piensa en China, pero también tiene que pensar en Estados Unidos como pensadores a largo plazo, no son improvisados. Quien piense que Estados Unidos improvisa, su decadencia no está producida porque improvisa, está producida porque el mismo sistema se está agotando. Pero digo, el acuífero guaraní, la posibilidad de que haya gas y petróleo en la zona del Chaco paraguayo, que es arriba, hacia el occidente, digamos, hace de Paraguay un lugar de reserva y como decía nuestro entrevistado, ¿no? Leonardo, una gran embajada, es decir, de dimensiones físicas importantes en desproporción a lo que puede ser una embajada en un país que tiene apenas 7 millones de habitantes, ¿sí? Es un país pequeño, pero su ubicación estratégica hace que sea, digamos, importante desde el punto de vista de dominio territorial. Probablemente tenga que ver con que puede llegar a ser una base muy importante para analizar desde ahí lo que está pasando en lugares donde los gobiernos representan otro tipo de ideologías o van y vienen. Bueno, como sabotear a Bolivia, sabotear a Bolivia es muy probable que se haya hecho desde Paraguay, no solamente desde Argentina, y con Morales en el gobierno de Jujuy y el gobierno de Macri en ese momento para enviar municiones, sino que la base operativa del boicot al gobierno popular de Bolivia ha estado ahí en Paraguay, sin ninguna duda. Fíjate vos que históricamente, ¿dónde murió Somoza, el dictador? ¿Sí? Ahí, en Paraguay, asilado o con afinidad ideológica con Stroessner, el dictador que estuvo 40 años en el poder de Paraguay, con un partido comunista que había sido doblegado, castigado, encarcelado y exiliado. Había tenido un gran desarrollo en Paraguay antes de Stroessner. Bueno, a ver, se convirtió el lugar en, como dije antes, es un territorio de nadie, no tiene dominio particular de nadie. Estados Unidos tiene ahí una base importante. Y otro detalle que en los últimos años se hizo famoso, que es la Triple Frontera. Y la Triple Frontera representa tres cosas. En realidad, evasión impositiva para los países vecinos. Tal cual. El narcotráfico y el tráfico de armas. Ahora, esto no significa... Es casi un puerto libre también desde donde, sin serlo formalmente, ¿no? Pero desde donde se exporta mercadería... bueno, para todos lados dentro de la región, ¿no? Y se importa también. Porque, y se importa porque ¿quién no va? Yo compré una máquina de fotos en Ciudad del Este a un precio, digamos, diferente al que puedo comprarlo aquí en Buenos Aires. Tenés que saber, porque podés comprar una marca importantísima que no es de verdad esa marca importantísima. Si te asesorás, ¿no? Enseguida te dicen, ahí anda a comprar ahí, que está todo bien. Es más, me lo llevaron al hotel en las cataratas del lado argentino. El cruce de la frontera lo hicieron ellos. Estoy a lo mejor delatándome, pero bueno, hice una compra de una máquina fotográfica. Digo, el lugar es estratégicamente bueno, hay triple frontera, es decir, Brasil, Argentina, Paraguay,
el río Paraná y el río Paraguay significan vías de navegabilidad de mercaderías y de transacciones, que siempre fue, aparte, deseado por las grandes potencias, el dominio de eso, incluyendo a China. ¿Sí? Los puertos que China financia en Rosario, o el puerto que financia en Rosario o en las zonas aledañas, evidentemente hablan de la importancia que tiene como vías navegables y trasiego de mercaderías. Y Paraguay no está exento de, por su estructura política, de ser el colador, digamos, el lugar donde uno va y hace las tropelías. A ver, ¿cuántos autos se exportan a Paraguay o cruzan la frontera y se convierten en autos paraguayos mágicamente? ¿Sí? Sí, claro. Mágicamente, digo, se roban en la Argentina y aparecen en Paraguay. Bueno, esto tiene que ver con la estructura política que se ha creado. Cada zona en el mundo tiene su territorio vidrioso, su territorio gris, donde hacer todas las tropelías que no te permite hacer la ley en tu país, ¿sí? Y Paraguay es eso. Paraguay fue una pelea entre Inglaterra y Francia, es decir, representado por el Imperio Lusitano en Brasil y el Imperio, digamos, español en la Argentina, el virreinato y posterior, y bueno, y allá por 1860 y pico, generó una guerra donde se definió cuál era el papel que iba a jugar Paraguay, y ese papel que está jugando hoy, territorio de nadie, transacciones grises, oscuras, entre Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay, ¿sí? Uruguay es de alguna manera la capital financiera de lo negro, ¿sí? Y Paraguay es el gran depósito. Tienen garantizado que va a haber una continuidad de derecha, indudablemente, ¿no? Para los resultados que nos contaba Leonardo, evidentemente la derecha, pero la derecha está en todo el mundo en este momento. Estamos en un proceso difícil, ¿no? Nosotros que intentamos saber un poquito más de lo que pasa en el resto del mundo y traer a nuestros oyentes la información para estar al día con eso, estamos viendo que la derecha internacional o el mundo está virando hacia la derecha. No estoy diciendo nada nuevo, no estoy diciendo nada ingenioso, pero eso marca también las relaciones comerciales, la geopolítica, y en este momento es muy difícil. ¿Por qué nos está costando tanto en América Latina? Con países como Colombia, que ha ganado la izquierda, en Brasil, que ha ganado Lula, en Chile, con Boric, Argentina, con el peronismo en el poder, está costando tanto doblegar esa onda de derecha que viene invadiendo, viene arrasando, por ejemplo, con Europa. Vos sabés que turísticamente tiene un tema que es la falta de explotación, ¿no? Algunos presumen que quizá tenga, como una de las razones, tenga que ver con que no tiene ninguna salida al mar. Esa probablemente sea una. Siempre el mar es un atractivo, más que es una zona muy cálida y muy húmeda, pero tiene otros atractivos que son muy interesantes, ¿no? Como lagos, como muchísima vegetación, muchísimas reservas, ¿no? Uno de los lagos es el lago de Ipacaraí, ¿no? Y el lago de Ipacaraí, nombrado en infinidad de canciones, de temas musicales. Claro, en infinidad de canciones, sobre todo en una que se llama Recuerdos de Ipacaraí, que trajimos una versión, pero que es una versión diferente de todas las que suenan habitualmente, que son con el arpa, con los instrumentos. Esta es una versión más coral, donde hay algunos instrumentos, pero hay como 15 o 16 jóvenes que la cantaron, donde, es una versión muy linda. Si querés, la vamos pasando ya un poquito en los últimos minutos, en este último tramo del programa. Dejamos un segundito que suene porque es muy, muy bonita la versión. Y es una forma de rendir homenaje a este país amigo, hermano, vecino. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul. Después van incorporándose voces y le van sumando un ritmo diferente porque está como reactualizada, se corre de lo que fue tradicionalmente. En guaraní, como la
calor que con sus caricias me dio el amor. ¿Dónde estás ahora? Está bluseada. Es hermosa la versión. Está bluseada. Es preciosa. Sí. Vos sabés que mientras vos hablabas de la vegetación y escuchando este tema musical, yo hace 40 años estuve en Asunción. Ajá. Y te puedo asegurar que todo lo que es el Gran Asunción, hoy, el Gran Asunción, una vegetación fantástica, claro. Preciosa. Hay que evitar ir en pleno verano porque el calor es muy, muy fuerte, pero es de una belleza la vegetación increíble. Cuando vos ves un potus, no ves un potus, ves una gigantografía del potus. Es impresionante. Claro. Y bueno, y después tienen lugares muy lindos con tirolesas, con rapel, con, bueno, diferentes tipos de animales, con una fauna muy variada, pájaros. Dicen que es uno de los lugares con más variedad de pájaros en el mundo. Que se tradujo en el lenguaje guaraní, porque el lenguaje guaraní tiene la reproducción de los sonidos de los pájaros, es increíble, pero el lenguaje guaraní toma mucho de la naturaleza, es un lenguaje vivo. Son las 10:59, nos vamos al lago de Ipacaraí, ahí la dejamos, el recuerdo de Ipacaraí que estamos pasando, Lali. Gracias, Lali, por estar ahí en los controles, como todos los martes. Te extrañábamos, qué suerte que volviste. Larry, nos reencontramos la semana que viene. Y bueno, y un saludo a todos los amigos de Marcos Paz también, a todos los amigos de Oberá en Misiones y a los de Caput, por supuesto, que están de 10 a 11 todos los martes acompañándonos. Hasta el próximo martes. Chao. ¿Dónde estás ahora? Mi ser te adora. ¿Cómo te decir? Como que recuerda mi dulce amor junto al agua azul de Ipacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama. Cuñataí. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 10 de la mañana en Radio Caput. En Caput, el expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. Pasan cosas. Cooperar, de juntarse, de aguantar, la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Vuelve Esa Mujer. El cuento de